Hola, 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 mi gente. Buenos días, familia. Buenos días, Descubre con Michelle. Oye, muchas bendiciones. Espero que hayan pasado un fin de semana excelente. Y les deseo que tengan un comienzo de semana súper lindo, súper fructífero alrededor de sus familias y sus seres queridos. Oye, familia, hoy les traigo un temita por acá. Un tema por acá de cómo el legado que dejó Fidel Castro de comunismo, pobreza, desestabilización, economía por el suelo, desastre humano, cómo esa degeneración de, del comunismo desgraciado que nos ha tocado vivir, cómo se ha extrapolado a otras partes del continente, principalmente Venezuela, que está pasando por mucha dificultad, la cual está librando ahora una gran batalla a favor de su libertad, por ese mal llamado comunismo, socialismo del siglo XXI que no sirve para nada, no sirve para nada y está demostrado. Familia, Fidel Castro siempre, desde que tuvo la posibilidad de llegar al poder en Cuba, siempre tuvo los ojos puestos en Venezuela. Desde el 1959 ya él tenía, o no sé si antes, ya tenía pensamientos de extrapolar el comunismo, lo que él pensaba hacia Venezuela. Quería apoderarse de Venezuela como lo hizo en el cual dejó múltiples daños que hoy se están mirando, y daños iguales que los que estamos sufriendo nosotros los cubanos. Pero en cambio de Cuba a Venezuela, en diferencia de que nosotros como cubanos somos una isla, no podemos emigrar caminando como emigran muchos venezolanos a diferentes países que hacen frontera con ellos, como a Guyana, como a Colombia, como a Ecuador, como a Chile, como a Brasil. Y entonces a nosotros nos cuesta mucho más trabajo. Nosotros también somos un país que no tiene la riqueza que tiene Venezuela. Por eso fue que Fidel echó garra de ese país, porque tenía una buena una posición estratégica, geopolítica, y muchos recursos naturales como el petróleo. Él siempre pensó apoderarse de ese petróleo. Y en aquel momento que estaba viviendo Venezuela era un país anticomunista, y él quiso realmente eh, hacer una guerrilla y mandar hombres hacia Venezuela, lo cual hizo. Quiso apoderarse de Venezuela, lo cual logró al final de los años. Después de tanta batalla y tanta lucha, al final él lo logró. Y hizo de Venezuela una mierda, literalmente. ¿Sabían ustedes, familia, que en el 1967 Fidel manda un barco desde Cuba hacia Venezuela con 3 cubanos y 9 venezolanos? Creo que iban en la embarcación. Eran doce personas o 15. Hay algunas fuentes que dicen 12, otras fuentes que dicen 15. De esos 3 cubanos fueron preparados tácticamente, psicológicamente, entrenados por el ejército cubano para llegar a Venezuela y dar instrucciones a las guerrillas que habían, a la FLNA, del el ejército de liberación allá en Venezuela. Y entonces, de esos 3 cubanos que llegaron, ellos desembarcaron eso fue en mayo de 1967, ellos desembarcaron por Miranda, ¿ok? Y entonces fueron interceptados por el ejército venezolano. Uno de ellos, el cabecilla, un tal Montoto,
fue capturado y fue matado, fue asesinado. Y los otros dos, un tal Gil de apellido y otro, los otros fueron presos, no fueron asesinados, sino que fueron capturados y fueron puestos en prisión, y con el tiempo se deportaron, fueron deportados a Cuba en negociaciones diplomáticas que se hicieron, pero en el 1967 Cuba y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. Ok, rompieron relaciones diplomáticas, y entonces desde allí empezaron los problemas entre Cuba y Venezuela. Pero sí, Fidel Castro quiso desde el principio apoderarse de Venezuela y de su riqueza, de su petróleo. Al final lo logró, y hoy, gracias a Dios, están tratando los venezolanos, y con la ayuda de los Estados Unidos, tratando de volver a restablecer la democracia en Venezuela. Y así como les digo, familia, fue algo increíble cómo la maldad se apoderó de Fidel Castro, que fue el que envió a esos hombres allá, 9 venezolanos, 3 cubanos, y desembarcaron en Miranda. 1967 se llama el desembarco de Machurrucutu. Desembarco de Machurrucutu, que no se les olvide. Ya desde allá estaba Fidel tratando, desde el 67 o antes, tratando de intervenir, en el territorio venezolano, y se hizo. Al final se llegó a hacer. Después le da la posibilidad Hugo Chávez le da la posibilidad, y se lo pone todo en bandeja de plata a Fidel. Le regala el país a Fidel Castro, y todos sabemos que la cabeza de pensante de Venezuela está en Cuba. Se dejó todo hecho, dictaminado, para que todas las cosas fueran dictadas desde La Habana. Y así como les digo, mi gente, es algo que uno a veces le pasa por arriba a la historia y no conoce bien los detalles, pero estamos aquí para seguir descubriendo, y seguir aprendiendo de la historia realmente, y de los secretos ocultos que tiene la revolución cubana. La revolución cubana, asesina y maldita, realmente, que ha desestabilizado a todo el hemisferio occidental. Muchas bendiciones, mi gente. Seguimos para más contenido, seguimos descubriendo, y ha sido un placer traerles algo de contenido para aprender todos. Descubre con Michelle, denle un like a los videos, comparta, y si le ha servido de algo, alguna utilidad, por favor déjenme en los comentarios si quiere que le siga trayendo videos como estos. Bendiciones.